Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Domingo. Primero que todo, agradecer a las autoridades presentes y a todas y a todos los que están conectados en este momento. Seguimos con las sesiones de conversación dentro de la conmemoración de los 170 años de la enseñanza de la arquitectura en Chile y los 75 años de la fundación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy tenemos el honor de tener como invitado al arquitecto Fernando Pérez, con el que conversaremos sobre la obra del arquitecto de la FAU, Juan Borchers. Antes de comenzar y dar paso al decano Manuel Amaya para presentar a nuestro invitado, me gustaría hacer una breve presentación de Juan Borchers. Arquitecto y teórico, Juan Borchers Fernández fue un humanista dedicado a la investigación y al estudio de la arquitectura. Nació en Punta Arenas en 1910 y a los 18 años se traslada a Santiago para iniciar sus estudios de arquitectura en la Universidad de Chile. Su primer libro, Institución Arquitectónica, se publicó en 1968 y logró eco en España con artículos aparecidos en 1970 en la revista Hogar y Arquitectura y Nueva Forma, en las cuales se incluyen las obras construidas por Juan Borchers y su taller integrado más por los arquitectos Isidro Suárez y Jesús Bermejo. Su segundo libro, Meta Arquitectura, editado en 1975, meses después de su muerte, es una obra de contenido más cercana a la aplicación práctica de su pensamiento. Lo dedicó al arquitecto español Francisco Javier Sáenz de Oiza. En 1971 realizó en Madrid una conferencia en el Colegio de Arquitectos en la que expuso la serie cúbica establecida a partir de las propiedades geométricas del cubo y trataba de manera peculiar de entender la noción de número. En 2010, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, se exhibió parte de su creación en el Museo Reina Sofía en Madrid. Su abundante obra, en su mayoría inédita, formada por textos teóricos, literarios y autobiográficos, así como una importante colección de proyectos, junto con una impresionante cantidad de cuadernos, libretas de viajes y diarios, está actualmente en el archivo Juan Borchers del Centro de Información Sergio Larraín García Moreno en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Ahora le doy la palabra al decano don Manuel Amaya. Gracias, Domingo. Muy buenas tardes. Junto con saludarles y darles una cordial bienvenida, quisiera partir por saludar a nuestro invitado especial, arquitecto Fernando Pérez Oyarzún, a nuestras autoridades, académicos, académicas, estudiantes, amigos y amigas. Nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo está conmemorando los 170 años de la enseñanza de la arquitectura, los 75 años de la fundación de nuestra facultad. Quiero destacar las otras disciplinas que se cultivan en la facultad. Me refiero a diseño y geografía. Y aunque se estén celebrando los años de arquitectura, han llegado a complementar los estudios del territorio habitado. En esta ocasión, tal como lo ha dicho Domingo, nos enorgullece contar con la presencia de nuestro invitado especial, Fernando Pérez Oyarzún, quien nos dará una charla sobre la obra de Juan Borchers Fernández, arquitecto chileno, humanista y teórico de la arquitectura, autor de importantes proyectos y obras de arquitectura en Chile. Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se tituló en 1977, es doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en 1981, es profesor titular y decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes entre 1990 y 2000. Ha ejercido profesionalmente como arquitecto. Sus proyectos han sido publicados en Chile y en el extranjero. Y durante 45 años se ha desempeñado como académico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. En 1990 ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard y Simón Bolívar, y profesor de la Universidad de Cambridge en el año 2000. Sus investigaciones se han centrado en temas de teorías e historia del proyecto arquitectónico.
publicando artículos en revistas como Casabela, Arquitectura Viva, Proyecto, Blog, CA y ARC. Alejandro Aravena, Smilan Radi, Matías Clot, Cecilia Puga, Sebastián Irarrázaval fueron alumnos de Fernando en diferentes épocas y recomendados como la élite de jóvenes arquitectos a una solicitud del decano de Harvard tiempo atrás. Hoy, sus estudiantes lo retratan como un profesor inteligente, profundo y con una mirada integral de las cosas. Fernando ha tenido una influencia relevante en el ámbito artístico, cultural y patrimonial en Chile, caracterizada por su capacidad de liderar proyectos de envergadura a nivel nacional e internacional. Y eso lo ha llevado a ser elegido recientemente como director del Museo Nacional de Bellas Artes. Algunos de sus trabajos e investigaciones han sido expuestos y publicados en Chile. Y cabe destacar que Fernando Pérez impulsó el programa La Ciudad y las Palabras, al alero del doctorado de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, ciclo que ha convocado desde 2007 a los importantes pensadores, escritores y creadores nacionales e internacionales, entre los que se cuentan premios Nobel. Entrando en el territorio de Borcher, debo decir que realizó diversos escritos y lecturas, manuscritos con profundas reflexiones sobre morfología y estética. Escribió el libro Institución Arquitectónica, la medición como sustrato del fenómeno arquitectural, el metaproyecto y metaarquitectura, y tantos otros. Pero también se ha escrito mucho de él. En el libro de Sandro Maino, prologado por Fernando Pérez, que se llama Apariencia, Naturaleza y Escala de Arquitectura, donde relaciona a Juan Borcher en función de sus viajes y obras. Trata del viaje por Europa y el Mediterráneo del arquitecto chileno y Juan Borcher Fernández entre los años 48 y 50, periodo en el cual se concentran e instalan los fundamentos de su pensamiento a través de la observación, la comprobación, la vivencia y la exploración de las grandes obras de la arquitectura y tradición occidental. Borcher intenta describir los orígenes de los procesos históricos de la obra arquitectónica desde una perspectiva morfológica. Su obra, La Copelec, destaca como una de las grandes piezas de arquitectura moderna, reconocida internacionalmente. Borcher está considerado como un gran exponente de la arquitectura moderna en Chile. Sus cuadernos de viaje a través de sus escritos, croquis y estudios son verdaderos manifiestos de arquitectura. Borcher nos comenta: mientras era estudiante de arquitectura, llegué a concebir que la arquitectura moderna era una manera de pensar y que la causa del problema de la arquitectura está en su falta de fundamentos. No me quiero extender más, por lo tanto, finalmente quiero, y antes de despedirme, quiero reiterar que es un honor y un enorme orgullo para que nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en que Fernando Pérez esté con nosotros y nos deleite con su charla sobre este arquitecto y teórico de la arquitectura en este importante aniversario de la FAO. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Fernando. Bueno, nosotros originalmente teníamos otro plan. Voy a decir un poco el secreto, que eran unas preguntas, pero aunque ustedes no lo crean, ayer me encontré con Fernando, los dos pinchamos ruedas y nos quedamos conversando mucho tiempo sobre Juan Borcher. Entonces, lo comenté que esto era como más bien una seguidilla de la misma conversación que estábamos llevando. Pero está bien, Domingo, yo creo que esas preguntas iguales también. La sesión de ayer no interrumpe tanto preparación, así que démosle nomás.
Y lo Ahí otro, el y lo resto. otro, Fernando, que me gustaría comentar, que la invitación original era que tú, Fernando, pudieses estar conversando con otra persona que admira mucho la obra de Juan Borges, que es Rafael Moneo. Y nosotros, él hizo todo el intento por estar acá, pero lamentablemente no la acomoda mucho y prefirió verla después. Así que también esperemos que, porque ahora en España es un poco tarde, pero que la pueda ver mañana porque eh, está muy contento con que pudiésemos estar hablando de la obra de Juan Borges. Voy a partir con unas preguntas y sobre todo como preguntas de carácter más general que hablábamos ayer con Fernando, eh, que tienen que ver con un poco para las nuevas generaciones que no conocen la obra de Juan Borges, sobre cuál es la importancia que tiene Juan Borges en nuestra disciplina, no solamente de lo teórico, sino que también desde lo práctico. Bueno, yo creo que primero un par de cuestiones introductorias. Yo creo que junto con otros equipos de gente, porque en esto yo no he trabajado solo, hemos procurado acercarnos a la figura y la obra de Juan Borges, pero como consta en la obra reciente que citó el decano de Sandro Maino, hay mucho trabajo todavía que hacer sobre Juan Borges. O sea, hay espacio para muchas cosas. Y yo creo que hay una cosa que no es fácil, que es importante como situar un poco a Borges, y yo solamente voy a anunciar una intuición que tengo. Creo que es difícil situar a Borges porque es a la vez muy único y a la vez parte de un tiempo. Y esas dos cosas interactúan difícilmente. Digo, parte de un tiempo porque yo creo que Borges es parte de todo ese periodo de entreguerras, por así decirlo, el periodo cultural de entreguerras, eh, y de un momento donde también la cultura alemana tuvo bastante importancia. No sé, el momento que es, por ejemplo, se suele leer a Spengler o a esos grandes pensadores, y este tipo de cosas es importante por lo que ha dicho el decano también, en el sentido de que ese intento por trazar grandes cuadros, grandes visiones del mundo y de la historia, como en el caso de Spengler o el caso de Toynbee o el caso, en fin, todos esos intentos no están lejos de en ese momento, de los cuales Borges hace una lectura muy personal. Pero, por ejemplo, el tema de la percepción fue muy importante. Todo el tema de la psicología de la percepción, la manera como se ve, cómo se oye, los sentidos, el cuerpo, en fin, son cuestiones que estaban de alguna manera en el aire y que Borges toma a su manera, y muchos otros también. Por ejemplo, si pensamos en este tema que mencionó Domingo del número y de las series, ¿no? O sea, hay que pensar que casi toda la obra de Matila Yica es como paralela a los escritos de la vanguardia de los años 20, ¿no? Y que Borges conocía muy bien, mucho más, no solo la estética de la proporción en la naturaleza y en las artes, que es el libro más conocido, sino muchos otros que él tenía en su biblioteca, los ritos, los ritmos, en fin. Eh, y también están figuras como Borisavlevich, por ejemplo, con su estética científica de la arquitectura, o incluso los escritos de Wittgauer, que ponen en vigencia el tema de las proporciones en el Renacimiento, y, en fin, todos estos temas. Por eso digo, hay un algo del tiempo que falta todavía por explicar. El mundo intelectual también chileno, que rodeó a todos estos grupos de intelectuales. Y por el otro lado, para no extenderme tanto en eso y tratar de responder en verdad la pregunta de Domingo, Borges también es bastante único. Por ejemplo, es bastante único en construir, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo de una manera tonta, pero
construir su biblioteca. O sea, si uno mirara cómo eligió sus lecturas, cómo eligió sus antecedentes, de qué se ocupó de leer, uno encuentra, y creo que Sandro en eso es de los que ha hecho un resumen mejor así de todo el conjunto de escritos que él fue examinando en ese momento, que van de Platón a Poincaré, que van de, en fin, de Raimundo Lulio a los escritos de Juan Gris, en fin, etcétera. Y por tanto, él armó un conjunto muy interesante y que incluye autores poco leídos. Por ejemplo, se entusiasmaba muchísimo con Lucrecio y su visión de la naturaleza. O yo gracias a su mención conocí a un autor del cual hoy día nadie habla, el entomólogo Henri Fabre, por ejemplo, que publicó sus 10 tomos de recuerdos entomológicos y del cual el cineasta Jean Renoir hizo una película muy bonita que se llama Monsieur Fabre, me parece. O por ejemplo, Frobenius, un antropólogo que estudió el norte de África, etcétera, y que fue muy importante y traducido al castellano y publicado creo que por Espasa Calpe, y del cual en Chile incluso hoy día es difícil encontrar los libros. Entonces, nada, creo que él formó un mundo, él está como respaldado por un conjunto de lecturas muy, muy impresionantes y yo diría que en muchos sentidos como conjunto muy inhabitual. En esa formación, en esa biblioteca, no hay como periodos, hay cruces lanzados. Hay un texto muy poco conocido, muy bonito, que es la tesis de título de José Domingo Peñafiel, donde Borges traza también una especie de autobiografía y dice cosas como, por ejemplo, veo acercarse a Fidias y Mozart. No sé, dos individuos que están tan lejos, pero él los ve como en un mismo espíritu. Y entonces él trazaba estas cosas de siglos, a través de los siglos, digamos, y vivía dentro, por así decir, de ese mundo. Ahora, en ese mundo, efectivamente, yo creo que él procuró, no sé, a lo mejor sin tanto éxito como hubiese querido, aunar pensamiento y práctica. O sea, para él ese era un tema, yo creo que absolutamente central, digamos. Él intentó un pensar, por así decirlo, plástico que fuera capaz de traducirse de alguna manera en obras, digamos. Y siempre estaba, por ejemplo, escribiendo y dibujando. Sus dibujos no son muy separables de sus dibujos no son muy separables de su manera de pensar. Y nada, yo creo que a ver, el éxito, comillas, de Borges es muy curioso, porque yo creo que estuvo rodeado de conjunto pequeño de personas que lo admiraron en vida, grupos que muchas veces sin entenderlo bien reconocían que tenía una dimensión y una calidad enorme, digamos. Y luego de su muerte prematura en el 75, como has dicho, era un hombre de salud muy frágil y estuvo enfermo en muchas ocasiones, algo ocurre, uno puede haber contribuido un mínimo, algo ocurre como para que se difunda solo, con esas cosas como de boca en boca, alguien dice, ¿no has leído esto? O sea, de la misma manera que ocurrió a Domingo, que me ocurrió a mí, que alguien el año 68 mismo me pasó a institución arquitectónica y me dijo, da una mirada a esto, y yo quedé como un poco orbitando alrededor de esos temas, entre otras cosas, por el conjunto de cosas que tocaba Borges. O sea, a mí me impresionó que dentro del libro aparecían fórmulas químicas y partituras, dibujos de cuerpo humano y citas poéticas. En fin, todo un conjunto de cosas, digamos, que para mí era muy, muy inhabitual. Así que yo creo que efectivamente su importancia quizás viene de su de su intensidad, por una parte, y de su grado de originalidad, que sería otro tema, de su originalidad intelectual, por así decirlo. Porque yo debo decir
que a mí me ha tocado, en fin, como enviar materiales o hacer de mediador para que lleguen materiales a exposiciones como la que hizo el MoCA de Los Ángeles el 2000, que se llamaba At the End of the Century, 100 Years of Architecture, y ponían como las obras más destacadas como de 100 años, y ellos se interesaron por llevar originales de Borgers allí, y los llevaron, los enmarcaron, los expusieron, y esa exposición de la Vuelta al Mundo. Una cosa parecida ocurrió con la exposición del MoMA, y una cosa parecida ha ocurrido recientemente en el Architekturmuseum en Alemania, que se hizo una exposición sobre brutalismo, y ellos pidieron enviar un breve texto y materiales de la obra de Chillán, que ha mencionado Domingo, de Kopelek. Entonces, igualmente, lo que se ha explicado ahora de España, y justamente yo creo que esto es respondiendo a lo que Domingo llama la importancia, digamos. Yo creo que la importancia viene de esa suerte de mezcla de originalidad, intensidad y radicalidad. Ahí hay un punto, Fernando, que me gustaría como destacar con esta cosa de la intensidad que tenía Borchers, la capacidad de trabajo que tenía. De hecho, hay una anécdota muy bonita que yo la escuché de Sandro Maino, que hablaba de entre las cartas que enviaba a su amigo. Y que en una de las cartas que le envía a Suárez, dice, mira, me compré una caja de 25 huevos, los catalogué todos, hice una gran métrica de cada huevo y me di cuenta después de tanto tiempo que no todos los huevos son iguales. Entonces, el tipo tenía una obsesión del trabajo impresionante. O sea, y ahí quiero como saltarme una pregunta que la tenía fabricada, pero ayer me quedé pensando, una historia muy bonita que conversábamos ayer, que yo no tenía idea, de cómo Borges también dio origen al Centro de Información y Documentación Sergio Larraín García Moreno. O sea, no es menor también en el origen de esto y también por lo menos escucharlo como esta historia que ayer a mí me gustó mucho escucharla y fue muy bonita, así que sí que nos puede volver a contar esto, sería bastante Sí, interesante. primero un poco sobre el modo de trabajo. Efectivamente, Borges trabajaba muy intensamente. Por ahí en algún escrito autobiográfico dice, en algún momento de mi vida dejé de dormir, dice, una cosa así. Entonces era capaz de pasarse noches enteras dibujando o escribiendo o lo que fuese, digamos. Y él acuñó dos términos que son interesantes. Los escritos lectura, que Manuel ha mencionado, que se llamaban así porque él decía que eran escritos para ser ejecutados en público. Él los leía, eran escritos para ser leídos a un grupo, no tanto para ser, que eso dio origen a institución arquitectónica. 3 de los 16 o 17 escritos lecturas son los que conforman ese libro y que se hicieron, ya podemos entrar en eso, después también de un conflicto muy importante que fue el famoso caso Domeico. Esa es otra historia muy interesante. Pero el otro es el de las cartas trabajo. Él utilizaba la idea de cartas como una manera de trabajar. Y hay incluso trabajos frustrados súper interesantes. A comienzos de los 50, en ese periodo que Borges está en España, estudia un tiempo en París, él pasa una temporada en el Archivo de Sevilla. Y entonces se interesa enormemente, ahora que ha muerto el padre Gabriel Guarda, es como, yo creo que, no sé, si no estuvieron juntos, estuvieron muy cerca en el archivo de Sevilla, los dos. Lo cual tiene un grado de originalidad muy grande comparado con hoy, que un arquitecto o un arquitecto historiador como el padre Guarda se fuera al archivo de Sevilla. Y entonces no olvidemos que en esa época no había fotocopia, ni escáner, ni ninguna cosa de ese tipo. Entonces, Borges dibujaba con lapiceras de colores los planos de las ciudades americanas y las fundaciones, y enviaba a Isidro Suárez, que estaba en Chile, estas cartas de trabajo, que publicó en una edición limitada
años después, Ricardo Stauroaga, que están en la Biblioteca de la Católica, por lo menos. No hay una publicación más amplia, digamos, ¿no? Y planeaban hacer un libro sobre el origen, la fundación y la evolución de las ciudades coloniales americanas, que no llegó, según dicen algunos, porque Isidro no logró seguirle el tranco, porque él pensaba que él mandaba una carta y lo que él ponía ahí, Isidro lo documentaba, buscando literatura, etc. Y entre los dos, en este diálogo, iban a producir este libro que nunca se llegó a producir, pero que tiene una cantidad muy notable de intuiciones sobre lo que es la ciudad americana, los procedimientos de fundación, etcétera, etcétera, y que de algún modo rebotan hasta la obra de Chillán. La segunda cosa sobre el trabajo es que hay un texto de Isidro Suárez muy bonito que se llama Traza de Juan Borges, que es una especie de retrato que él hace Suárez de Borges. Y creo que en esa ocasión, o a veces se me pueden confundir las telenovelas, como en lo de Vargas Llosa, como La tía Julia y el escribidor, en un momento dado, Isidro dijo la siguiente frase, dijo, era como platónico de ideas y aristotélico de método, porque era muy observador y se interesó mucho por las cuestiones empíricas. Por ejemplo, Sí. también... La perspectiva, ¿no, Fernando? Que él hablaba de la perspectiva. También los vegetales y las nubes que están mostrando. Tiene series y series de trabajo de nubes. Romy Hecht publicó un artículo sobre las nubes en Juan Borges en ARQ, porque para él las nubes representaban esa como constante y transformación a la vez, que había que dibujarlas y dibujarlas y dibujarlas. Y también dibujó mucho vegetales. En el Parque María Luisa de Sevilla realizó algunos estudios y medía las rosas y en fin, los desarrollos, las hojas. Se interesó mucho por ese mundo botánico, que no nos olvidemos estaba también en el aire de fundamentación de la arquitectura. Ahora, respecto a la historia que tú señalas, bueno, eso que están mostrando ahí, es parte de la carpeta Ópera Chillana Digesta, que está en el archivo y que aunque no ha llegado a Chile, afortunadamente se publicó en este libro en España por la editorial Fisuras, ¿ya? Y tiene los dibujos y escritos originales y luego la transcripción de eso, para los que se interesen, porque me parece uno de los escritos más fantásticos. Bueno, como ese, como ha dicho Domingo, no sé si 800 o 900 escritos inéditos, más correspondencia, más libretas de viaje, constituían más proyectos de escuela, algunos hechos en sus últimos años de estudiante, más su proyecto de título y otras cosas más, constituían un fondo documental que Borges guardó, que Isidro Suárez luego sistematizó y cuidó en la casa en que vivió Juan Borges aquí en Chile. Solía vivir entre esa casa que estaba casa por medio con la de Neruda, ahí en Arquitecto Márquez de la Plata, en Constitución, en Bellavista, y ahí se guardó todo ese material. Isidro Suárez, y es un dato interesante, ese solía ser el taller de Malta Colvin, y ellos lo compraron y lo adaptaron como casa-taller, por así decir, para hacer las obras que hacían, y ahí también vivió Jesús Bermejo. Y Isidro lo catalogó y lo puso en carpetas, en fin, pero cuando murió inesperadamente de un cáncer el año 86, quien heredó ese material por diversas razones fueron sus discípulos bastante cercanos, los hermanos Jorge y Rodrigo de la Cruz. Y ellos guardaron, yo diría, desde el 86 hasta el 95 o 5 probablemente, ese material, como 10 años, y trabajaron un poco con él, con estudiantes de arquitectura, y se debe a la generosidad de ellos que este material esté ahora también conservado, digamos, porque teníamos la idea de hacer un centro de originales, vino a mi cabeza por lo menos después de mi experiencia en Harvard, porque yo vi que en la Escuela de Arquitectura había fondos tan magníficos, un fondo Le Corbusier, había un fondo CERT y muchos otros fondos donde los investigadores iban a trabajar, y eso le daba como, me parece que a la escuela, a la GSD,
no sé, una densidad, un peso, un carácter universitario, y yo dije, ¿por qué nosotros no podríamos tener algo así? Y comencé con esta prédica, digamos, que me costó mucho esfuerzo, digamos. Y, y entonces me acuerdo que me decían, bueno, pero tú quieres hacer un edificio para esto, quieres hacer unos locales, y con las patas y el buche, me dijo alguien, porque no tienes nada. O sea, yo digo, pero ya llegarán las cosas, tenemos que ponernos a esto. Y a la celebración de los 10 años de la muerte de Borges, se hizo un acto en la Escuela de Arquitectura nuestra, y allí estaba Rodrigo de la Cruz, y yo anuncié en esa ocasión al final que planeábamos hacer este archivo para los investigadores del futuro. Eh, y allí al final de ese acto se acercó Rodrigo de la Cruz, me dijo, si tú tienes ese plan y crees que puedes realmente hacer algo en que esto se conserve en debida forma, con todas las reglas de conservación y al mismo tiempo accesible, porque el mundo está lleno de archivos que están taponeados por cuidadores, por así decir, eso es muy frecuente, que no permiten un acceso fluido o público a los archivos. Entonces, interesaba que se cumplieran esas condiciones, y Rodrigo me dijo, si es así, yo siento una enorme responsabilidad con este material. Es difícil que un particular realmente lo cuide y lo tenga, y quizá una universidad lo podría hacer. Y así que ese fue el primer fondo de nuestro archivo de originales, que se comenzó trabajando súper artesanalmente, creo que con Horacio Torrent y un par de ayudantes, a sacar estos rollos, a mirar lo que había adentro, en fin, a ordenarlo, mientras se construía el edificio, y fue el primero, por tanto, en catalogarse. Y realmente da gusto cómo las cosas están ahí. Yo creo que tú lo has visto, Domingo, protegidas y muy bien cuidadas, no sé, hay dibujos al pastel que son muy frágiles, en papeles de los años 40 que son muy afectables, y yo creo que eso es lo que ha permitido también la participación en exposiciones y eso, y yo he tenido esa fortuna, porque a veces uno siembra y la semilla sale o no sale, y que esa semilla salió, y ahora el archivo tiene más de 100.000 documentos clasificados y fondos magníficos de muchos premios nacionales de arquitectura y de muchos arquitectos interesantes. Entonces, efectivamente, Borges fue la piedra angular que fundó ese archivo de originales. Sí, es una historia muy bonita, y también lo hablábamos ayer y hoy día de esta relación de Borges con la Chile, ¿no? Que Borges Borges era en sí mismo Borges, o sea, era alguien complejo, intenso. Así es. Creo que la Chile le tocó en el momento justo cuando lo expulsaron junto a otras personas por esta especie como de revolución, como de contra la academia, ¿no? Y esta cosa media heroica también le hizo, creo, muy bien esta cosa como de irse, después volver a irse, etc. Y ahí me gustaría rescatar un punto. Uno que yo creo que, y lo decía Fernando antes de entrar a esta charla, de que la Chile era para Borges, y Borges quizá era para la Chile. Y eso es muy bonito. Él tenía también una como concepción de lo público, no sé, con el tiempo yo he tratado de entender de por qué también escogió la Chile, y es muy parte de él en su profesión, ¿no? Esta cosa como errática, como todo grande. Tuve la suerte de ver su título. Y ahí me gustaría rescatar este punto de estos viajes, ¿no? Una persona de Punta Arenas, después cuando se iba a Chile, ¿no? Porque lo hablábamos, de Punta Arenas hablaban de irse a Chile, era como irse lo mismo a Buenos Aires, siendo que Punta Arenas en 1910, cuando nace Juan Borges, era un lugar muy cosmopolita, no estaba hecho recién, no sé si el 14 o el 15 estaba ya terminado, ¿no? La obra del canal. Entonces todo pasaba por ahí, y creo que esta idea de viaje
estaba muy, muy metida dentro de Borges, y esta cosa como de no parar. Bueno, su padre tenía esta historia también como de la profesión con los barcos, su papá ya creo que lo hablábamos también, segunda generación alemana, la mamá también muy arraigada con la familia española. Y ahí me gustaría como preguntar, ¿cuál es un poco la relación de viajes, ¿no? Porque cuando lo echan entre el 36 y 37, lo expulsan más bien, él se va, ¿no? Se va casi 3 años. Y creo que ese primer como viaje hacia afuera, que yo creo que lo tenía mucho más internalizado que quizás gente de Santiago, creo que impactó mucho para lo que sería sus segundas y terceras odiseas, ¿no? Porque él se va después 10 años y después vuelve a irse otros 10 años. Y tuvo la suerte de hacerse esta como biblioteca extraña de gente que quizás no era tan popular en la época. Y él mismo empezaba a tomar como autores que para uno también le llamaba la atención, ¿no? Que uno pensaría que son como inconexos, pero al final en su obra uno tiende a encontrarle cierta conexión. Entonces, la pregunta más bien, como para poder también ordenarme, ¿qué impacto tuvo también esos viajes, ¿no? Grecia, Alemania, España, bueno, después obviamente tuvo mucho tiempo viendo el tema en Sevilla, pero creo que esos primeros viajes donde creo yo que Borges también se hizo muy él, como que de alguna manera como que buscó un camino. Sí, sin duda. Bueno, con respecto a la Universidad de Chile, yo creo que también le toca un momento eh, eh, privilegiado, una generación importante. No sé, uno tendría que pensar en Gebhardt, por ejemplo, que era un personaje también muy importante, o Parragué, en fin, que son como los miembros de esa generación y parte de los líderes de ese movimiento, que uno tendría que verlo como una primera etapa del movimiento que después resucita en el 45, digamos, y que va produciendo una reforma temprana de las escuelas de arquitectura, digamos. O sea, en la católica paralelamente, un poco más tarde, pero como del 45 al 49 se va incubando también esta reforma, que en parte había sido ya introducida poco a poco en las aulas, digamos, ¿no? Y hay que decir, es difícil decir cuándo nació Juan Borges, quiero decir intelectualmente o algo así. Yo recuerdo, tuve la fortuna de haber entrevistado a algunas personas que cuando hice esos trabajos estaban vivas, como el caso de Santiago Aguirre, por ejemplo, que era como de la misma generación, y él me dijo una vez, Borges siempre fue un gurú, me dijo, así con estas palabras. O sea, ya de joven, ya, o sea, él tenía su idea, sus seguidores, su intensidad, o sea, y muchas veces yo he pensado, no, esto le vino a Juan Borges más tarde y encuentro rastros muy tempranos, o sea, no sé cuándo se amasó en él este temperamento, tal vez lo tuvo desde niño y lo que hizo fue cultivarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que él habla de algunas elecciones muy conscientes. Por ejemplo, él dice, elegí a Le Corbusier. O sea, porque en el mundo que, por ejemplo, no simpatizaba tanto con la Bauhaus, por ejemplo, elegí a Le Corbusier. Y yo creo que eligió a Le Corbusier en parte porque vio en Le Corbusier esa especie de esprit, digamos, de cosa también poética, de relación con el arte y con la pintura, porque tampoco es que él estuviera de acuerdo con todo lo que decía Le Corbusier. En ese texto que mencioné de la tesis de José Domingo Peñafiel, que se llama Le Corbusier y su modulor, él, él dice que el 39, creo, él dice que él estuvo en el taller de Le Corbusier, es el único testimonio que hay. Pienso que es posible porque en esa época estaban allí mismo Curchan y Ferrari Ardoi, que es probable que él haya conocido en un viaje antes a Buenos Aires y que hayan, o sea, de alguna manera como sudamericanos se relacionaron, digamos, ¿no? Que lo hayan introducido. Y él dice que discutió cosas con Le Corbusier, que estuvo varias veces con él. Entonces, pero él dice así, elegí a Le Corbusier.
y yo creo que también en la Chile él eligió a Dávila. Sí. En ese momento en que había grandes maestros como Martínez y Dávila, que eran como verdaderas escuelas con seguidores, con puntos de vista distintos, él eligió a Dávila, eh, tal vez en los primeros 30, no sé, y cuando Dávila también, si ya había vuelto o no de su estadía con Le Corbusier, pero hay una conexión ahí de alguna manera. Y tampoco tuvo una relación fácil con Dávila, finalmente sus relaciones con el proyecto de título terminaron muy tensas, Sí. pero de todos modos, él siempre conservó un gran respeto por Dávila, como una persona a la cual, y eran pocas las personas, a las cuales él realmente Sí, respetaba, digamos, ¿no? sí, sí. Eh, y, y no sé, digo todo esto porque parte de su relación y su rebeldía académica tenía que ver con su radicalidad, digamos, ¿no? Él dice que en alguna parte, bueno, estas cosas siempre están filtradas por la imaginación de cada uno, por los recuerdos que él tiene, digamos, pero en algún instante él dice que le exigían a los profesores que les enseñaran más, que no era suficiente, o sea, entonces, claro, ese tipo de cuestiones seguramente que se mezcló con otras cosas y hizo de esa suerte de movimiento un primer intento que no fructificó del todo, pero quedó de alguna manera en sordina funcionando. Y como que de allí en adelante, yo creo que Borges era igual un alumno medio inhabitual, o sea, era muy libre. Entonces, de pronto decidía faltar a clase e irse a Valparaíso, por ejemplo, o hacer cosas de ese tipo. No, no era un alumno convencional, diría yo. Y en ese sentido, él alguna vez dice que confiaba mucho más como en los arquitectos y las obras que no en las escuelas. Él fue, en eso participa como de la vanguardia, ¿no? O sea, fuera de Gropius, que fue un gran profesor, pero ustedes saben, muchos de los grandes arquitectos de vanguardia no pasaron del todo por las escuelas o pasaron parcialmente. Y él entonces le temía mucho al academicismo, a cuánto las cosas se puedan secar en las escuelas. Y alguna vez él lista los lugares en los cuales él se interesó. No sé, me parece que en algún momento dice, ¿quién vio el interior de Bamberg? ¿Quién bajó a la tumba de Gala Placidia? O sea, como diciendo, nadie se interesaba en estas cosas, yo me interesé en estas cosas y yo fui de esa manera formando mi sensibilidad. Entonces, si bien es cierto que Borges está muy asociado a Le Corbusier, por ejemplo, él sentía una gran admiración también por Gaudí eh, o por arquitectos holandeses del periodo. Entonces, en él las cosas funcionaban de una manera muy especial y, y tal como era la tradición, yo diría, quizás desde siempre, pero muy especialmente desde el siglo XVIII en adelante, eh, asigna al viaje una condición formativa. O sea, realmente viajar, y por eso que para él los viajes eh, se los tomaba como muy en serio. O sea, los preparaba, dibujaba, escribía, sistematizaba su pensamiento, hacía anotaciones. Eran cuestiones, digamos, unas de ellas eh, particularmente notable, los que se interesen, por ejemplo, el famoso cuaderno de Egipto, es muy, muy interesante porque es al mismo tiempo que su relación con esa cultura, exactamente, ahí lo Sí. pasaste, algunas cosas, esas son del cuaderno de Egipto, toda una reflexión sobre la percepción y la lejanía y la cercanía, y eso va desde el barco hasta la estadía misma en las pirámides, etcétera, digamos. Entonces, realmente para él los viajes fueron muy importantes. Hay una cosa muy bonita en metaarquitectura, en un capítulo dedicado, creo que se llama La sombra del Partenón, eh, en que él hace una reflexión sobre las curvas del estilóbato del Partenón, Sí. ¿no? Eh, y él dice, tuve que escoger entre creer lo que había leído o creer lo que estaba viendo. Y es que las curvas se veían, no eran correcciones visuales, ¿no? Entonces, claro, él tenía, eso es lo que Isidro Suárez decía cuando decía que era aristotélico de método, que medía los huevos, miraba las cosas, dibujaba, eh,
yo tuve la suerte de conocer también a un amigo suyo, español, Jaime Valle Inclán, el hijo menor del gran escritor, que vivió un tiempo en Chile exiliado y que conoció a Borges y lo acompañó en muchas de sus correrías por Madrid en los primeros tiempos de estadía. Y Jaime Valle Inclán, que era uno de los pocos, ¿cómo decir?, que sobrepasaba ese respeto que Borges imponía, digamos, porque no era fácil. Me contó dos anécdotas. Una, que iban al Escorial y Borges medía, no sé qué, las ventanas, por ejemplo, no sé qué, y decía, aquí hay 1 centímetro de diferencia, una con otra, no son iguales, etcétera, etcétera. Y Jaime Inclán dice, ¿qué te importa el centímetro, Juan? Le decía, no es para tanto. Pero tenía esa cosa así como obsesiva, ¿no? Y otra anécdota que habla un poco de su personalidad, de que Jaime me relató, es que dice que en una ocasión estaban comiendo juntos y se ponen de acuerdo y piden en un restaurante, ¿qué va a comer? Dice, pasta, tallarines. Bien, entonces piden un plato para cada uno. Y ya había pasado un rato y estaba por llegar el plato y de pronto Borges le dice a Valle Inclán, no voy a comer tallarines. Entonces Valle Inclán le dice, pero ya los pedimos. O sea, no me importa, dice, pero no lo voy a comer igual. Pero Juan le dice, hay una regla en un restaurante, o sea, uno ya pide un plato y ya después no puede cambiar a la mitad, no sé qué. Bueno, y se forma una discusión. Y finalmente Juan Borges corta la discusión y le dice, mira Jaime, no me vas a hacer comer tallarines con retórica. Entonces, claro, tenía esa como decisión hasta sobre los detalles, hasta sobre las comidas, regímenes de vida, etc. Pero respecto a lo que preguntaba, yo creo que efectivamente, como ocurre con Le Corbusier también, que finalmente publicó sus apuntes de viajes y todo esto, los viajes fueron absolutamente formativos para Borges y muy determinantes de su... Ahora, son viajes también, ese Pisa, claro, son fantásticos, los escritos sobre Pisa son magníficos también. Yo creo que quizás de los dos lugares que él más admiraba era el campo de Pisa y el conjunto del Partenón, eran para él dos modelos. Y algunos, muy poco conocidos, por ejemplo, a él decía que le interesaba mucho el Palacio de Cnosos y la Alhambra. Porque es curioso, porque dice que hay un texto de él que se llama Poética, me parece que allí es donde aparece esa referencia, y él dice que son dos lugares donde la vida está más cerca de la arquitectura, que la arquitectura no está tan formalizada, que en cierto modo la conexión entre vida y arquitectura es muy perceptible en esos lugares. Y no hay que olvidarse que él había dicho en alguna de páginas de su libro que los actos constituyan materia de arquitectura. Eso es lo nuevo que yo postulo. Como diciendo, ese es el centro de mi propuesta, que los actos constituyan materia de arquitectura. Eso es lo nuevo que yo postulo, digamos. Y casi al final de Meta-Arquitectura, que él dice, la arquitectura no es el cofre de la vida, sino la vida misma. Una expresión, una materialización de la vida. En eso y en su importancia que le da la voluntad, él estaba muy cercano a otro autor que seguramente leyó con mucha atención, que es Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Ahora, otro personaje que yo creo que fue también, para entender mejor, de mucho interés para Borges, Goethe también para ¿no? Isidro Suárez, fue Wittgenstein. Y esto también lo ha relatado Raúl Ruiz en sus memorias y entrevistas, porque Isidro Suárez se juntaban con dos matemáticos a analizar el Tractatus Lógico Filosófico de Wittgenstein en lo que era el restaurante o bar Il Bosco, que por la noche era como un lugar donde circulaban intelectuales, por así decir. Y Ruiz dice que decían,
allí en esa mesa están los de Wittgenstein, porque ellos iban haciendo el trabajo ahí en el restaurante, iban analizando capítulo por capítulo, postulación por postulación, y anotaban. Y uno de esos matemáticos me pidió esos apuntes hace años atrás, porque le pareció que eran interesantes. Y Borges admiraba mucho esa condición sintética de Wittgenstein, que en ese texto se propuso resolver todos los problemas de la filosofía en un librito que tiene, no sé cuántas, 50 páginas. O sea, y yo creo que si él hubiera podido, hubiera escrito un libro que resuelva todos los problemas de la arquitectura en 50 páginas también. O sea, esa era como su aspiración, digamos, ¿no? Esos eran como sus otros viajes, diría yo, sus viajes mentales, sus viajes espirituales, digamos, que eran tan importantes, yo creo, como los otros. ¿Qué es lo que encontró un poco Fernando? Me quedaba dando vuelta dos ideas, un poco con metaarquitectura, ¿no? Que finalmente salió publicado una vez que ya estaba muerto, pero uno queda un poco corto con todas las cosas que tenía escrito. Y lo otro que es interesante, que yo creo que no me acuerdo en qué carpeta lo vi, pero había una frase bien interesante que hablaba sobre la diferencia entre la Alhambra y el Partenón, que encontró como más vida en la Alhambra, ¿no? Así Como, es. por esta relación también con lo orgánico y al final creo que fue, yo creo cuando volvió a Chile, como me da la sensación que es un poco lo que también le pasó a Le Corbusier al final de su vida, que empezaron a acercarse más a temas orgánicos, ¿no? Como a diferenciarse un poco de esta como rigidez que da estas leyes del Partenón, y también él lo relacionó con los templos egipcios. Sí lo vio cuando empezó, no me acuerdo en qué carpeta estaba, pero cuando vio la Alhambra, hizo como esto, me acuerdo, hay algo y que estoy seguro que tiene un error, porque hace como una especie como de línea de tiempo de cuánto se demoraban ciertos templos góticos también, ¿no? Y hay algo raro ahí. Yo me acuerdo... Él estudió mucho el gótico, es una fase Sí, menos conocida de él, muy pero poco durante conocida, mucho ¿no? tiempo Sí. se interesó bastante por el gótico también. Sí, efectivamente, yo creo que la clave, Domingo, es la idea de vida. A él le interesaba una arquitectura que, por así decir, fuese viva y representara la vida. Y en ese sentido, la vida no es geométrica, por así decirlo, o es de otra geometría, ¿no? Entonces, él se interesaba mucho, porque si uno mira un plano de la Alhambra le parece que hay un desorden, por tanto su orden es más secreto, es menos obvio, es también histórico, y produce un conjunto de relaciones que son fantásticas, precisamente. Si uno compara dos edificios magníficos como la Alhambra y el Escorial, creo que Rafael Moneo dio una vez un curso sobre la comparación de esos dos edificios, ya que hablábamos de él al comienzo, Sí. digamos. Se encuentra con esa diferencia entre el mundo de trazas, ¿verdad?, de Juan Herrera, y el desarrollo, por así decir, orgánico de la Alhambra. Y quizá uno, porque la participación de Borges en las obras, a ver, voy a hacer un ligero excurso, digamos. Muchas veces he pensado que algunas de las hallazgos más magníficos de las gemas de Borges no necesariamente están en sus intentos por sistematizar su pensamiento, sino muchas veces están o en las cartas o en carpetas o en escritos, si se quiere, más marginales o como sea, digamos, intuiciones que quedan fantásticamente dichas como al pasar, digamos. Y hay uno de esos textos que se llama Carta a un estudiante de arquitectura. Me parece que se llama así, Carta a un estudiante de arquitectura, o algo muy parecido. Y allí Borges dice una cosa muy bonita. Dice, a nosotros nos ha tocado vivir la era de los maestros, es decir, donde la disciplina queda como en las manos de unos pocos que concentran esa disciplina. Pero en algún instante, como él tenía unos periodos de tiempo muy amplios para contemplar las cosas, en algún instante, dice, esa virtud disciplinar quedó diluida como en un pueblo entero.
yo no sé si él estaba pensando, por ejemplo, en los pueblos del Atlas, de Marruecos, donde hay unos dibujos fantásticos de unas carpetas también de los años 50. Con pastel. Pastel, Sí, ¿no? Sí. Pastel y a lapicera también, en unas libretitas chicas. Y entonces, y él dice, si bien es cierto que vivimos otra era, algo de eso colectivo le queda a la arquitectura. Y por eso que es mejor cuando se hace entre muchos. Y mientras más, mejor, dice. Entonces, a él no le complicó este taller que él pretendió formar en un momento dado, que lo dice muy explícitamente, sí, con otros arquitectos, intervenir en puntos, luego salir, volver a intervenir, o sea, hacer un seguimiento de las obras. Por ejemplo, se habla mucho de Copelec, pero se habla quizás menos de una obra bien interesante que es esta casa en Santiago, la Casa Meneses, que también está publicada en Hogar y Arquitectura. Y yo no sé si ustedes saben, pero según mis datos, la casa, que estaba hecha de ladrillo y hormigón, en algún instante no sé si tuvo una falla en un muro, o en fin, hubo que reconstruir el muro del comedor de esa casa. Y entonces Borges hace el proyecto personalmente él, de ese muro, que es un muro notable, que tiene unos elementos como que se desplazan. Sí. Entonces uno, en esos elementos tan pequeños, directamente diseñados por él, nota mejor qué es lo que andaba buscando, ¿no? Por ejemplo, él considera por ahí que en Copelec no todo está al nivel de intensidad que él hubiese querido. Y quizás donde logró esa mayor intensidad fue en el descanso de la rampa, donde puso en juego la famosa teoría de los 16 bastones que él estaba desarrollando en ese momento. Entonces, yo creo que esa idea de lo colectivo es muy interesante en Borges, y es una cosa dicha como al pasar, digamos, ¿no? Otro proyecto que creo, no sé si publicamos en CA, pero que también es fácil localizar, es una ampliación de la Casa Meneses. Y si no me equivoco, de esa ampliación se hicieron como 3 proyectos. O sea, el dueño de casa pidió que le hicieran unos dormitorios más para los hijos, para unos hijos, y comenzaron y hicieron un proyecto, y uno de esos proyectos, Juan Borges, que no fue el que se construyó uno como más retenido, uno más prudente, pero uno, si mira esos dibujos, se da cuenta de la intensidad que él andaba buscando, sí, de a dónde él quería llevar el lenguaje corbusiano tardío, porque así como él escogió a Le Corbusier entre los maestros modernos, eligió especialmente al Le Corbusier tardío. Él le interesaba mucho más Ronchamp que la Ville Savoie. Por más que había conocido muy bien y había hecho proyectos bastante inspirados en el primer Le Corbusier también. Pero le pareció que en Ronchamp Le Corbusier alcanzaba su cúspide. Y eso se lo decía hace poco yo a Rafael Moneo, que ha escrito un... Se nos cayó Fernando, ¿no? Vamos a ver qué podemos solucionar. Ya está volviendo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Se desconectó bruscamente el Zoom. Volvió a caerse. Sí, sí. Vamos a esperar que se vuelva a conectar, porque ya estamos entrando a la hora. Ahí viene. Ahora sí. Su micrófono, Fernando.
Está apagado. El micrófono. Ahí está. Ahora sí. ¿Dónde Borges quería llegar? Alguna vez discutiendo esto, también de la famosa filiación corbiciana de Borges, que ha sido como la gran crítica. Mira, muy interesante, pero muy parecido a Le Corbusier. Primero, que no es tanto, que es más apariencia que realidad si uno va comparando pieza por pieza, no sé qué. Los cañones de luz, por ejemplo, de la Tourette son muy distintos a los de Chillán, por ejemplo, tienen otra posición, otra función y muchas cosas diría más, pero no quiero centrarme en eso. Estoy pensando en un ejemplo musical y creo que ese es otro aspecto interesante, que Borges tuvo mucho interés por la música, muchísimo, y se interesó mucho por la música contemporánea. O sea, era un hombre que escuchaba a Stockhausen, por ejemplo, cuando solo lo escuchaban en Chile los músicos profesionales. O sea, se interesó realmente y él pensaba que ese era como un modelo, en cierto modo, porque era un arte que había logrado una postura teórica, como por ejemplo el dodecafonismo, y al mismo tiempo una producción derivada de eso, derivada de reglas, que en cierto sentido es una cosa que luego Eisenman siguió un poco desarrollando, esa idea de las reglas y todo esto, digamos. Pero si uno compara en la música, algunos críticos dicen que a lo mejor los primeros cuartetos de Beethoven se pueden confundir con los de Haydn, de donde parte, en cierto modo. Pero realmente, con el tiempo, Beethoven fue llevando ese mismo lenguaje a lugares inusitados. Y nosotros, en esos proyectos, que creo que podemos saber un poquito de lo que Borges pensaba. Por ejemplo, ya que mostraste ahí al paso, pero a mí me tienen que parar en algún momento, Sí. el tema, mostraste un poco esa columna y está ese proyecto. Sí. Claro, que tiene que ver con el tema de lo que él había desarrollado el 58 también en Los Canelos, esa casa de su primo, de la familia Matetich Fernández, en que él pasó una temporada y hizo todo un proyecto derivado del eucaliptus. Y los muebles, los escritos, es alucinante. Todo. O sea que, en primer lugar, que él, y eso se estaba desarrollando, un puente de eucaliptus, y sobre eso mandó infinitas cartas de trabajo desde París a Jesús Bermejo de cómo proceder con los troncos, etcétera, etcétera. Eso que dibuja ahí, parecido a lo de Creta, dice Jesús también que eran cortes que ellos hacían en la corteza del eucalipto y resulta de esa forma, como la geometría descriptiva, digamos. Salen de esa forma que se parecen mucho a las almenas cretenses, digamos, ¿no? Y entonces él hace un argumento, es decir, cómo desde un árbol, tomado como los árboles invertidos, daban unas columnas al revés, más anchas arriba y más pequeñas abajo, y diseñó un garage con ese sistema. Luego las piezas libres hacían una especie de hitos con los cuales él armó un recorrido por todo el lugar, y las ramas y todo el resto hacían los muebles que tú mostraste ahí al pasar. Y eso era una manera de como dar sistematicidad, una especie de argumento arquitectónico a una propuesta, exactamente esos. Y eso, él dice que lo hacía mirando los maestros de la costa que utilizaban las ramas de eucalipto para distintas cosas, rejas y cosas de ese tipo. Entonces él dice, toda arquitectura parte de un sistema constructivo conforme, por así decirlo. Y ese lo proyecta poéticamente. Pero en fin, no sé si estamos más confundiendo que aclarando a nuestros... No. A mí ha sido un placer, Fernando. Sobre todo Borges es eterno. Y hay algo que me gustaría, porque a mí también me lo han hecho saber más de alguna vez, como decir, no, ese es como Le Corbusier chileno. Y creo que justamente lo contrario, y hay algo que uno se pone en la vereda de, ok, es el Le Corbusier chileno. Creo que justo toma, o lo que más le llama la atención es esa etapa tardía también de Le Corbusier, que es justamente esa parte más humana y no tan de la máquina, ¿no? Yo me acuerdo que hay unos escritos también de Borges que él desconoce un poco la máquina, y como que dice, ok, está bien este movimiento moderno, pero no lo miremos desde la máquina, sino que miremos de la naturaleza. Hay una frase, no me acuerdo, dando vueltas, que es muy interesante de Borges y que también creo yo que es un poco lo que hizo en el Canel, como
como en el Canelo, ¿no? Como esta idea de usar lo que había y siempre siendo muy preclaro y certero, sobre todo en estas como fichas, ¿no? En las carpetas de ciertos pasajes muy interesantes que es tan difícil también de poder pescarlo y recapitularlo en un solo libro, ¿no? Porque es alguien tan complejo, pero a la vez tan circular. Y nada, a mí sobre eso, él tiene una frase que creo que es muy lúcida, cuando en un instante dice, el funcionalismo fue una poética. O sea, lo que él quiere decir es que no ve en el funcionalismo un fundamento de la arquitectura, no ve razones para hacer las cosas así como científicas, sino ve que el funcionalismo, esa manera de pensar, dio por resultado una arquitectura inspirada en él, por así decir. El funcionalismo fue una poética. Y luego, ya me puedo confundir en las fuentes, pero creo que en la misma cosa que mencionaba del escrito en la tesis de José Domingo Peñafiel, dice que toda esa fundamentación a él le parece propia del siglo XIX, que viene de un cierto mecanicismo, por así decir, y que él anda buscando otro tipo de cosas. No sé, pensemos post-teoría cuántica, post-teoría de la relatividad, que no es la física mecánica racional tradicional, sino es otra física que a él le interesaba muchísimo y que piensa que la arquitectura tiene que resonar con esa nueva sensibilidad científica del siglo XX. Y por tanto, y eso tiene mucho de lo que plantea, de inspiración en las leyes de lo natural, pero tampoco en un organicismo ingenuo, diría yo, ¿no? Es una cosa mucho más compleja. Sí. No, ha sido un placer, Fernando. Y yo dándole las gracias también a nombre de la facultad, también está, bueno, nuestro decano Manuel Amaya, ha sido un placer. Claro, yo también estoy pensando que como uno de alguna manera ha leído tanto a Borges, quizás no, es más bien como una conversación más abierta, ¿no? Que es un poco como la continuación de lo que estábamos haciendo ayer, fuera de este taller de bicicleta. Así que agradecerle y a mí me gustaría terminar con una frase de Juan Borges que me hace mucho sentido en lo que estamos viendo hoy en día desde la disciplina de la arquitectura y sobre todo enfocado en el diseño, que es lo que dice Borges en Institución Arquitectónica y que habla de este espíritu de la pesadez. Y voy a citarlo porque me parece como muy bonita y siempre lo recuerdo. De hecho, lo tenía en mi oficina impreso porque me gusta mucho. Dice, el espíritu de pesadez que domina en arquitectura hace contraste con la multiplicación de las obras como una procreación de cancerosa falta de profundidad. Algo que flota sin densidad, como un árbol que se expande rápidamente sin raíz ni fijeza en su madera, dando lugar a la creencia infundada. Nada, yo animaría a la gente que se interese a acercarse, a ver las cosas directamente, a contribuir a comprender mejor este personaje que todavía tiene que ser muy trabajado y sobre el cual ciertamente no se ha dicho la última palabra, pero que sin duda tiene muchas vetas muy interesantes y en cuya formación ciertamente la Universidad de Chile jugó un rol fundamental. Muchas gracias, Fernando. Agradecerle enormemente. Esperemos que ya vamos a mandarle también esta grabación que queda a Rafael Moneo, que está muy interesado. Y también agradecer a Manuel Amaya, el decano, que nos ha acompañado. Así que les mando un abrazo grande a la distancia y que les vaya muy bien y a seguir cuidándose. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Cariño. Chao, chao.